atrofia o desgaste muscular. Lateral, pues denota las áreas donde los nervios que envían señales a los músculos están ubicados en la médula espinal. Y esclerosis, pues, indica la cicatrización o endurecimiento de esta región. Dale uno así de siguiente, por favor. Ahí, déjalo. Entonces, se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras en la corteza motora primaria, el tronco del encéfalo y la médula espinal, y atrofia y debilidad progresiva de los músculos esqueléticos, lo que resulta en parálisis. Como les comenté, la ELA afecta a las motoneuronas superiores y a las inferiores con patrones variables de aparición, comenzando más comúnmente con signos de degeneración de las motoras inferiores dentro de las extremidades proximales. Dale la siguiente nota, por favor. Ahora, dentro de la epidemiología, hay dos clasificaciones principales de ELA, la esporádica, o sea, la idiopática, y la familiar. La ELA familiar ocurre en aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con ELA, y la ELA esporádica engloba a todos los demás pacientes con ELA. Ahora bien, la población afectada de ELA esporádica comprende aproximadamente el 67% de varones y suele presentarse en pacientes entre mediados y finales de los 50. No tiene una causa conocida, pero posiblemente sea causada por anomalías del sistema inmunológico, exposición tóxica, disfunción mitocondrial o toxicidad por glutamato. Ahora, en la ELA familiar, que es la parte de abajo, se observa una proporción de casi 1:1 de hombres a mujeres y ocurre en pacientes que se encuentran al final de la adolescencia o al comienzo de la edad adulta, generalmente asociado a un rasgo dominante. Dale en la siguiente, por favor, Natalia. Ahora, en los Estados Unidos, la prevalencia de la enfermedad se estima en 5.2 por cada 100,000 habitantes. En Europa, la incidencia es de 2.1 y 3.8 por cada 100,000 personas al año, mientras que la incidencia mundial es de aproximadamente 1.6 casos por cada 100,000 personas al año. Dale la siguiente nota. Ahora, hablando de México, hasta la actualidad se cuenta solamente con una publicación que es por allá del 2014, que cuenta de 61 a 85 pacientes mexicanos con diagnóstico de ELA definida. Aquí se concluyó que la edad de presentación de la ELA en pacientes mexicanos es de 47.5 años, menor que la descrita en los estudios europeos o norteamericanos, como lo vimos en la diapositiva anterior, y predomina en hombres. Aquí, en este estudio mexicano, la ELA con inicio espinal fue la más frecuente, con un 66%, y el fenotipo de afección de neurona motora superior fue predominante en un 53%. La sobrevida, pues, va a ser muy similar a la que vimos en otras poblaciones. Ahora, aquí vamos a estar viendo mucho de lo que la doctora Vania nos presentó al inicio del curso, que, por cierto, felicidades, Vania. Feliz cumpleaños. Dale en la siguiente. Ahora, la ELA tiene 4 presentaciones principales. Una, la esclerosis lateral primaria, abreviada PLS, con afectación de la neurona motora superior pura. 2, tenemos una ELA de inicio de extremidades con una combinación de afectación de neurona motora superior y neurona motora inferior. 3, tenemos una atrofia muscular progresiva con afectación pura de neurona motora inferior. Y la 4, pues es una ELA de inicio vulvar con dificultades para tragar y habla inicialmente. Y características de las extremidades que se van a ir dando más adelante en el curso de la enfermedad. Dale en la siguiente, Nata. Ahora, la esclerosis lateral amiotrófica, o sea, la ELA, o como aquí nos las están poniendo como ALTS, y la demencia frontotemporal, que nos las van a estar abreviando aquí como FTD, pueden ser extremos fenotípicos en un trastorno del espectro. Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con ELA solo tienen afectación motora. Esta es la famosa ELA clásica. Los pacientes con función cognitiva intacta en el momento del diagnóstico, pues parecen mantener la función cognitiva durante el curso de la enfermedad. Sin embargo, hasta la mitad de los pacientes con ELA muestran algún grado de deterioro cognitivo o cambios de comportamiento, pero sin cumplir los criterios diagnósticos de la demencia frontotemporal. Aquí un dato curioso.
recuérdenlo, si hay algún síntoma o signo adicional, además de lo que es de neurona motora inferior y la enfermedad de neurona motora superior, como demencia, principalmente en este caso frontotemporal, una disfunción autonómica extrapiramidal, alteración de la motilidad ocular y o pérdida sensorial, se considera que estos pacientes tienen un síndrome de ELA+. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, en la enfermedad esta se clasifica como ALS-ESI, no sé si lo logran ver aquí en la parte roja, señálalo por favor, Nata. Aquí en la parte, ándale ahí. Se va a clasificar como ALS-ESI si hay evidencia de disfunción ejecutiva, como ALS-NESI si no hay disfunción ejecutiva, pero deterioro en otros dominios cognitivos, por ejemplo, en la memoria, y ALS-B si hay cambios de comportamiento presentes. Aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes con ELA también tienen FTD, o sea, la demencia frontotemporal. Con mayor frecuencia, la variante conductual. Ahorita vamos a ver qué variante conductual me estoy refiriendo, ¿no? Los pacientes con esta enfermedad de la neurona motora, de la demencia frontotemporal, tienen un diagnóstico primario. La afectación de las neuronas motoras se desarrolla a medida que va avanzando la enfermedad, pero no hasta la esclerosis lateral amiotrófica completa. Entonces, esta demencia frontotemporal se puede dividir en dos subtipos. Una, lo que es la variante conductual, o como aquí lo tenemos como BV. Las afasias progresivas primarias, que son las que tenemos como PPA. Las PPA, o sea, las afasias progresivas primarias, se caracterizan por déficit del lenguaje. Ahora, estas PPA, las afasias progresivas primarias, se pueden subdividir en tres formas, lo que es la variante no fluida, la variante semántica y la variante logopénica, que son las tres que tenemos aquí del lado, ándale, esa es donde está ahí la flechita. Con el tiempo, los pacientes que presentan la variante conductual de este FTD desarrollan déficits de lenguaje y viceversa. Las afasias progresivas primarias, en ciertos subtipos de esta demencia frontotemporal, tienen correlatos neuroanatómicos muy específicos dentro de la red del lenguaje. Entonces tenemos regiones frontal posterior izquierda e insular para la variante no fluida, que es donde tenemos ahí lo de NFV. Tenemos la región temporal anterior para la variante semántica, que es donde tenemos el SV, y las regiones temporoparietales izquierdas para la variante logopénica, donde tenemos LV. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica parece estar más estrechamente relacionada con la variante conductual de la demencia frontotemporal que las afasias progresivas primarias. Dale en la siguiente, por favor. Bueno, aquí les dejo una tablita. Está muy buena, literalmente está englobando casi todo, pero pues se las dejo para que la chequen en casita. Bueno, ahí ya se ven grandote, vienen las características clínicas y todo, ¿no? Pero ahorita les vamos a dar lo principal nada más. Pásale en la siguiente, por favor. Ahora, los factores de riesgo. Los factores de riesgo de la esclerosis lateral amiotrófica se pueden dividir en dos categorías principales. Una, genéticos, que son las que tenemos del lado izquierdo, y ambientales, que son las que tenemos de este lado derecho. Bueno, derecho. Los factores genéticos bien documentados incluyen mutaciones en la superoxidasa dismutasa 1, que es la que tenemos en la primera de la lista de los factores genéticos, mutaciones en la proteína de unión al ADN TAR, una expansión repetida de hexanucleótidos en el primer intrón del gen, ese que dice C9ORF72, y mutaciones en la quinasa 1 de unión a TANC. Los factores de riesgo ambiental investigados son el IMC y el estado nutricional, la exposición a metales pesados, tales como pesticidas y campos electromagnéticos, ¿no? Ahora, las mutaciones genéticas que conducen al inicio de la esclerosis lateral amiotrófica familiar representan solo el 10 al 15% de todos los casos de esclerosis lateral amiotrófica y el 85-90% restantes son de etiología desconocida. Las mutaciones en esta superoxidasa dismutasa 1
o como está abreviado ahí, SOT1, representan el 15 al 20% de todos los casos de la esclerosis lateral amiotrófica familiar. Sin embargo, los únicos factores de riesgo establecidos para esto son la edad, particularmente después de los 40 años, y los antecedentes familiares. Sin embargo, se sugiere que fumar cigarrillos también puede ser un factor de riesgo y hay una mayor incidencia asociado con la etnia blanca. Dale la siguiente, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. En el caso de la fisiopatología, no hay una establecida o aún no se conoce como tal. Sin embargo, como ya nos había comentado nuestro compañero Eric, hay ciertos factores de riesgos que nos van a dar esta patología, ¿no? En el caso de esto de la esporádica, que es la que tengo aquí, dice que va a haber una muerte celular, que esta podría ser la causa que esta podría ser causada por sustancias endógenas que se comportan como endotoxinas. Este caso va a ser el glutamato endógeno, el que nos va a estar como produciendo esa toxicidad. Entonces, el glutamato endógeno en medio extracelular de la médula espinal y de las regiones del cerebro. Como les decía, aún no se conoce bien exactamente cómo se produce esto, pero se le atribuye mucho al glutamato. Entonces, esto va a ocasionar una alteración en el transporte del glutamato, lo que esto va a tender a acumularse. Y esto nos va a dar una hiperreactividad de los receptores, lo que nos va a ocasionar una muerte neuronal. Esto porque les decía que como no está muy establecido, le estaba muy atribuido al aumento del calcio, que también podría ser uno de los, de los que podrían también ocasionar la muerte celular, ¿no? El calcio. Entonces todavía no se conoce exactamente cuál es la fisiopatología de esta patología. En el caso de la familiar, como ya nos habían comentado, hay una mutación en el gen del superóxido dismutasa cobre-zinc, que es el SODI1, y este se va a encontrar en el cromosoma 21, en el brazo largo, 22.1. Esto, principalmente este gen lo que hace es mantener la eliminación de radicales libres de superóxido, hidróxido, peróxido de hidrógeno y peróxido de nitrato. Y esto va a ocasionar que las neuronas sean más susceptibles al daño neuronal por la actividad de los receptores de glutamato. Esto es en la familiar. Igual todavía no se desconoce muy bien cómo está bien establecida esta fisiopatología, igual en la esclerosis lateral amiotrófica familiar, pero en esta es por la mutación de este gen. ¿Crees que le puedas regresar a la segunda diapositiva, Nata? ¿La segunda de nosotros? Ajá. O sea, al principio. La que está después de la portada. Ok. Bueno, agregándole un poquito más a esta parte bioquímica que nos acaban de explicar, la patología de la esclerosis lateral amiotrófica se caracteriza por la degeneración y gliosis de los axones dentro de las columnas anterior y lateral de la médula espinal. Entonces, recordemos que las neuronas motoras se agrupan en poblaciones inferiores y superiores. La población inferior se encuentra en la médula espinal y el tronco encefálico, y la población superior se encuentra en la corteza motora, o sea, hasta arriba. Ahora, la falla de las neuronas motoras superiores da como resultado reflejos energéticos y una coordinación más lenta de las extremidades con espasticidad y rigidez de los músculos.
La alteración de las neuronas motoras inferiores se manifiesta primero por contracciones musculares espontáneas o fasciculaciones y luego se atrofia progresivamente cuando se pierde la sinapsis que conecta los músculos. Esto tiende a comenzar en las extremidades y progresa a las neuronas del músculo del ojo y del esfínter en las últimas etapas. Y hago énfasis de nuevo en las últimas etapas. Ahora, cuando las neuronas motoras de la médula espinal y el tronco encefálico mueren, las raíces ventrales se adelgazan y los músculos de las extremidades, la lengua y la orofaringe se vuelven amiotróficos. Sin embargo, 1/3 de los pacientes experimentan enfermedad vulvar, que ahorita lo vamos a ver, que se manifiesta como dificultades para hablar, masticar o tragar. Ahora sí, si puedes, pásala a la parte donde nos quedamos, por favor, Nata. Entonces, la ELA debuta con diferentes signos y síntomas según cuál sea la afectación de la neurona motora superior e inferior en las diferentes regiones corporales. El síntoma inicial principal es debilidad unilateral y progresiva en las piernas y los brazos distales sin remisión ni recaída. En algunos casos, los síntomas iniciales afectan una de las piernas y los pacientes experimentan dificultad al caminar o correr o se dan cuenta de que tropiezan, o tambalean más a menudo. Al principio, algunos pacientes ven los efectos de la enfermedad en una mano o brazo cuando se les dificulta hacer tareas sencillas que requieren una destreza, digamos, manual, ¿no? Como abotonarse una camisa, escribir o girar una llave en una cerradura. La presentación atípica incluye la habilidad emocional, disfunción cognitiva de tipo lóbulo frontal, pérdida de peso y fasciculaciones y calambres sin debilidad muscular. Ahí al lado les puse una tablita que está muy, se puede decir que como que muy sencilla, pero pues es como que un resumen de lo que se puede llegar a obtener, ¿no? Dependiendo del lugar afectado. Algo que tienen que tener aquí en cuenta y que les quede claro es que la secuencia de los síntomas y la tasa de progresión de la enfermedad varían de persona a persona. Eventualmente los pacientes no van a poder pararse o caminar, acostarse o levantarse, o usar sus manos o brazos. Dale en la siguiente, por favor. Y bueno, era algo de lo que nos explicaban al principio del curso, que pues creo que ya lo vimos mucho, que son de las lesiones de la neurona motora superior e inferior, motora superior a su izquierda, motora inferior a su derecha, ¿no? A la izquierda tenemos déficits contralaterales o ipsilaterales y por debajo de la lesión y al lado, la motora inferior, pues vemos lo que son déficits ipsilaterales y a nivel de la lesión. Dale la siguiente nota. Entonces, aproximadamente el 75% de los pacientes presentan inicialmente clínica limitada a extremidades, el 25% con signos de compromiso vulvar y el 10% con predominio de signos de neurona motora superior. Puede presentarse con afectación focal o multifocal con posterior progresión a otras regiones. Con frecuencia, los miembros superiores están afectados más precozmente que los inferiores, con clínica de debilidad muscular distal y amiotrofia. A menudo hay una asimetría. Dale la siguiente. Bueno, entonces, de lo anterior, con frecuencia los miembros superiores están afectados más precozmente que los inferiores, con una clínica, como vimos, de debilidad muscular, ¿no? Distal y amiotrofia a menudo asimétrica. Es característica la pérdida precoz de masa muscular en los interóseos, que posteriormente se extiende a los extensores del brazo y a zonas más proximales, acompañándose de calambres y fasciculaciones. Cuando se comprometen los miembros inferiores, generalmente primero se afectan cuádriceps y los músculos de cara anterior externa de las piernas. Entonces, recuerdan que les comenté de las 4 presentaciones principales, ¿no? La primera
es la que tenemos aquí como en naranjita, es la esclerosis lateral primaria. Esta es un trastorno inicialmente exclusivo de la enfermedad de neurona motora superior. Involucra a las neuronas motoras corticopontinas y corticoespinales con una ligera disfunción de la neurona motora inferior. Estos pacientes tienen una progresión más lenta, carecen de pérdida de peso y síntomas o signos de neurona motora inferior en los primeros 4 años de la enfermedad. Sin embargo, la mayoría eventualmente los va a desarrollar y en este punto se conoce como esclerosis lateral amiotrófica dominante de la neurona motora superior. Sin embargo, como lo vamos a ver ahorita adelante con el doctor Natael, no puede diagnosticarse como ELA hasta que haya evidencia de disfunción de la neurona motora inferior de al menos una extremidad o región y progrese a la esclerosis lateral amiotrófica en la mayoría de los pacientes. Estos pacientes también tienen un mejor pronóstico que los pacientes típicos con ELA, pero peor que los pacientes con la esclerosis lateral primaria. Ahora, el que está en azulito, que es la ELA de inicio en las extremidades. Esta es el tipo predominante y se presenta en el 70% de los pacientes. Se puede clasificar además como síndrome del brazo inestable o de Vulpian-Bernhardt o algo así, o diplegia amiotrófica braquial. Ahora, el síndrome de Vulpian se caracteriza por afectar el segmento cervical de forma exclusiva durante al menos 12 meses, con predominio de la neurona motora inferior con debilidad y emaciación de esta, o sea, un adelgazamiento. Entonces, por lo general, en sentido proximal y a menudo simétricamente, luego progresa en un sentido distal hasta un punto en el que la función de la extremidad superior se ve gravemente afectada. También se puede clasificar esta misma como síndrome de la pierna inestable o variante de pseudopolineurítica, que también se caracteriza por debilidad, un adelgazamiento igual de la neurona motora inferior, pero de las extremidades inferiores y con un inicio distal, es decir, la que vimos ahorita arriba de Vulpian era con las extremidades, la extremidad superior, y en esta es una extremidad inferior, ¿no? En la otra, la de arriba, la de Vulpian, es desde una parte distal y aquí pues es desde una parte, proximal, y en este es una parte distal. Entonces, aquí los pacientes tienen una tasa de progresión más lenta hacia la afección de otros segmentos corporales y debilidad de los músculos respiratorios. Tengan en cuenta esto, debilidad de los músculos respiratorios, porque ahorita nos los van a explicar por qué. También tengan en cuenta que cuando tenemos un inicio en las extremidades, los pacientes pueden experimentar dificultades con acciones simples como sostener una taza, abrocharse la camisa, trompezar fácilmente y experimentar cambios en su forma de caminar o correr, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, y que no se puede diagnosticar como ELA hasta que estén involucradas un mínimo de 2 regiones del cuerpo. Ahora, algunos autores mencionaban que la atrofia muscular progresiva tiene una afectación inicial pura y exclusivamente a la neurona motora inferior y se considera una subforma de esta esclerosis lateral amiotrófica. Muchos pacientes continúan desarrollando signos y síntomas clínicos de la enfermedad de neurona motora superior y ese es el momento en el que se denomina como ELA, la aparición de neuronas motoras inferiores. No me meto tanto con el diagnóstico de esta. Entonces, en cuanto a la última, que es la que tenemos ahora sí que hasta la derecha, que es la ELA de inicio vulvar, representa el 25% de los pacientes y se caracteriza por la afectación de neurona motora superior y neurona motora inferior de los nervios craneales. Los signos de enfermedad vulvar incluyen dificultades del habla, disfagia, disartria, debilidad facial, debilidad que empuja la lengua hacia afuera, una pulsión. Hay una mala elevación del paladar, una dificultad para masticar, hay una deglución alterada y más comúnmente fasciculaciones y atrofia de la lengua, seguidas de una afectación de las extremidades en unas etapas ya posteriores. También mencionaba que los pacientes pueden presentar otros síntomas como calambres, o espasmos musculares y se puede diagnosticar como ELA cuando se determina tanto la disfunción de la neurona motora superior como de la inferior. Pásala a la siguiente, es de lo mismo. Ahora,
Aquí les dejé una tablita, más o menos para que vean pues la supervivencia, ¿no? Desde el inicio y la proporción de los pacientes vivos. Podemos ver lo de la esclerosis lateral primaria, que es la rayita anaranjada. Vean, hay una proporción de pacientes vivos un poquito más alta, pero la supervivencia desde el inicio pues no es tan alta como las otras, ¿no? Abajo, donde ven la lengüita sacada, podemos ver una atrofia lateral y los surcos de la lengua en un paciente con esta enfermedad, o sea, la esclerosis lateral amiotrófica. Esto refleja la denervación por degeneración de las motoneuronas vulvares. Y aquí donde vemos, donde dice la C, pues ahí nos están mostrando pues, prácticamente los brazos y hombros adelgazados del paciente, que son típicos del síndrome del brazo inestable, que ocurre en pacientes con esta enfermedad y se asocia con una supervivencia prolongada. Dale la siguiente. Ay, ¿por qué se ve grandote? Bueno, desafortunadamente los pacientes con ELA son conscientes de que su capacidad para funcionar disminuye gradualmente. Por lo general, conservan funciones mentales superiores como la resolución de problemas, el razonamiento, la comprensión y el recuerdo. Además, los pacientes no siempre progresan en un camino lineal. Pueden pasar semanas o meses en los que hay poca o ninguna pérdida de la función. Un paciente raro tendrá mejoras considerables como la recuperación de la función perdida. Estas son reversiones y detenciones de la esclerosis lateral amiotrófica. Son lamentablemente fugaces y menos del 1% de los pacientes mantienen una mejora notable durante al menos 12 meses. Es fundamental saber que en ningún momento se afectan las facultades intelectuales, ni los órganos de los sentidos, tampoco existe afectación de los esfínteres, ni de la función sexual, excepto con lo que les dije anteriormente, ¿no? Donde hacía énfasis de las etapas finales, o donde pues, sí ya hay una afectación, ¿no? Ahora, debido a la pérdida de funciones motoras sin un deterioro intelectual, la mayoría de los pacientes cursan con estados depresivos. Y antes de pasar a lo que es el diagnóstico, pues el diagnóstico como tal para nuestras principales presentaciones clínicas y las demás, déjenme decirles esto. Para que los pacientes sean diagnosticados con ELA, deben tener señales y síntomas de daño de las neuronas motoras superiores e inferiores que no puedan ser atribuidos a otras causas. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico de esta patología. ¿Se me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Ok. Sí. Para el diagnóstico de esta patología, lo principal que vamos a tener va a ser la exploración física, como ya nos había comentado nuestro compañero Eric. Es muy, muy importante todos los síntomas que van a presentar estos pacientes, ya que estos pacientes son mal diagnosticados, o sea, se confunden con otras enfermedades, con otras patologías, entonces se diagnostican después de un año, y esto ya, pues ya que como es una enfermedad mortal, pues ya después de un año, pues ya es como muy mal, ¿no? Entonces, principalmente es la exploración física. Vamos a tener estudios de imagen cerebral, la electromiografía, que es como uno de los estudios más importantes para esta patología, y moleculares. También vamos a ocupar moleculares. Bueno, vamos a tener unos criterios que se llaman del escoral, que fueron postulados por la Federación Mundial de Neurología en 1994. Y estos van a tener 4 apartados. En el primero, voy a empezar desde el cuarto, de abajo hacia arriba. Vamos a tener sospecha de ELA, signos puros de neurona motora inferior en 2 o 3 regiones, por ejemplo, atrofia muscular progresiva y otros síndromes motores. Esto sería como sospecha. Luego vamos a tener ELA posible, que va a ser la evidencia clínica de signos de neurona motora superior y de neurona motora inferior en una región o
signos de neurona motora superior están solamente presentes en una región y los signos de neurona motora inferior están definidos por criterios de electromiografía en al menos dos extremidades con la apropiación aplicada de los protocolos de neuroimagen y laboratorio para excluir otras causas. Luego vamos a tener la ELA probable, que va a ser evidencia clínica de signos de neurona motora superior y de neurona motora inferior en al menos dos regiones con signos de neurona motora superior con predominio sobre dos de neurona motora inferior. Y ya vamos a tener la ELA definitiva, que va a ser la evidencia clínica de signos de neurona motora superior, tanto como de neurona motora inferior en tres regiones. Aquí tenían una controversia, ya que, pues, podría ser lo que es el apartado 3 y el apartado 4, pues, o sea, ¿cómo les puedo decir? El mismo como consejo dijo o sí o es no, entonces por eso se diagnostica mal, o sea, no hay un buen diagnóstico para esta patología y pues como les decía, se diagnostica muy tarde. Vamos a tener los criterios de Lambert, que estos son igual para la esclerosis, pero estos van a ser para la electromiografía, que vamos a tener fibrilaciones y fasciculaciones de las extremidades superiores e inferiores o en extremidad y la cabeza. Vamos a tener potenciales de acción motor disminuidos de gran amplitud y de larga duración. Vamos a tener velocidades de conducción sensitivas normales y velocidades de conducción motora normales en los músculos levemente afectados y menor del 30% en músculos severamente afectados. Pues estuve buscando ahí electromiografías de pacientes y encontré 3. En la que le estoy señalando, dice que esta demuestra disminución de las amplitudes y prolongaciones de las latencias en ausencia del bloqueo con conducción nerviosa en un paciente de 68 años con diagnóstico de ELA familiar definida en fases terminal, o sea, esto ya está muy avanzada. Y en la segunda vamos a tener potenciales de fibrilación en un paciente de 62 años con ELA esporádica. Y también puse esta que dice, esta es una resonancia y esta decía que ya tenía atrofia del cordón espinal y también fibrilaciones, que habían encontrado fibrilaciones en la electromiografía. Y como ya les había dicho, esta patología pues tiende a diagnosticarse demasiadamente mal, porque decía que los médicos no conocían como bien esta patología. Entonces, para nuestro diagnóstico diferencial, vamos a tener hernia discal, una comprensión medular, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, parálisis espástica familiar, radiculopatías diabéticas, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo y mielopatía esporádica cervical. Entonces, hay que conocer muy bien todos los síntomas que ya nos había explicado nuestro compañero Eric para poder hacer nuestro diagnóstico diferencial. Dentro de los tratamientos hay muchos medicamentos que se están estudiando, por ejemplo la edavarabona, esa. Esta se ha estado haciendo estudios en Japón y ha arrojado muy buenos resultados. La verdad no sé si aquí en México ya se esté utilizando, pero no creo. Hay muchos medicamentos también que en Estados Unidos no salen de ahí, que también se están estudiando. Sin embargo, se cree que el Riluzol, utilizándolo con 50 miligramos 2 veces al día, reduce la excitotoxicidad inducida por glutamato, que era lo que nos explicó Natael, ¿no? Más atrás lo del glutamato. Y es el único fármaco que ha demostrado mejorar la supervivencia general media de 11.8 meses a 14.8. Entonces, no existe un tratamiento etiológico de eficacia probada aún.
Y bueno, el tratamiento pues se basa fundamentalmente en fisioterapia, ventilación mecánica con presión positiva en la vía aérea, control de la sintomatología conforme se va presentando y cuidados del paciente y soporte familiar. Siguiente. Bueno, agregando un poquito del tratamiento, de las etiologías decían que podría ser inmunitaria, ¿no? Que podría ser autoinmune, pero no estaba tan bien comprobada, ya que habían pacientes que se les había administrado alguna inmunoterapia, pero no mejoraban, algunos sí. Entonces, pues no sé si leen un poquito del tratamiento para esta patología. Entonces, la inmunoterapia no está como bien definida aún. Bueno, y pues el pronóstico para estos pacientes es demasiadamente malo. Entonces, estos pacientes van a morir entre 1 y 3 años, ya que son mal diagnosticados, van a tener una esperanza de vida no más de 6 años, y estos van a tener unas complicaciones respiratorias. Van a tener problemas para deglutir, como ya los había dicho nuestro compañero Eric, y la principal, pues la de muerte va a ser una bronconeumonía aspirativa, y la de, pues, las complicaciones respiratorias serían como que de lo más importante. Entonces, estos pacientes, pues, les va demasiadamente mal. Entonces, pues, el pronóstico es malo. Bueno, como lo dijo aquí Nata, esta es una enfermedad progresiva. Eventualmente conducirá a la parálisis e inevitablemente pues a la muerte. No existe cura para esto, sin embargo, existen múltiples medicamentos. Entrar a tratamiento es mucho, entonces existen múltiples medicamentos e intervenciones para reducir los síntomas y prolongar la vida. Yo había encontrado que esta vez se puede llegar a prolongar hasta 10 años o más. Entonces, en las etapas posteriores de la enfermedad, los pacientes tienen dificultad para respirar, que era lo que nos comentó ahorita, porque los músculos del sistema respiratorio se debilitan. Entonces, eventualmente los pacientes pierden su capacidad para respirar solos y dependerán de un respirador artificial para sobrevivir. La mayoría de los pacientes, como nos los puso aquí, pues muere de fallo respiratorio en 3 a 5 años. Sin embargo, alrededor del 30% de los pacientes están vivos después de 5 años del diagnóstico y del 10 al 20% después de 10 años. Ahora, los factores asociados con una mejor supervivencia incluyen aumento de peso en el momento del diagnóstico, que lo manejan como una obesidad leve según el IMC, una edad más joven al inicio, una puntuación más alta en la escala de calificación funcional de la esclerosis lateral amiotrófica y una capacidad vital forzada en el momento de la presentación y síntomas de las extremidades en lugar de vulvares. Tienes tu micrófono apagado, Nata. Ah, sí, lo siento. Que aquí ya había puesto una imagen del físico Stephen Hawking, que él tuvo, pues, sobrevivió 55 años, entonces es la persona más longeva que ha sobrevivido a esta enfermedad. Y pues esta sería nuestra bibliografía. No sé si tengan alguna duda. Ok, doctor, muy bien. Entonces, vamos a practicar un poquito de examen físico con este tipo de patología, ¿de acuerdo? ¿Cómo gusta que lo hagamos? ¿Yo soy su paciente o usted se pone de acuerdo con Natael? ¿No le escuché muy bien, doctora? Es un examen físico con estos pacientes. Tipo de protocolo de enfermedad en un paciente. ¿Quiere que sea su paciente o lo hace en ejercicio con Natael? A ver, ¿quién es el que está hablando? Natanael, ¿no? Natael.
Está apagado tu micrófono, Nata. Ah, sí. Podríamos explorar la fuerza muscular de nuestro paciente, que sería como lo más característico para ver la fuerza y el tono muscular. Lo que quiero es de que O sea, ustedes... ¿cómo lo haría? Sí, es doctor. O sea, lo quiero que como si usted fuese el doctor y está haciendo una teleconsulta y usted va a explorar o usted va a ver la forma como va a explorar ese paciente. Pues no sé, podría decirle al paciente que levantara sus brazos y aplicarle resistencia para ver que el tono muscular, bueno, según la escala de Daniels, también podría ser en las extremidades, que no, bueno, no tengo a nadie aquí en mi casa, sino pues podría explicarlo. Yo soy, voy a decir, O sea, a usted le podría decir, levante sus brazos y yo ejercerle cierta fuerza y usted ¿qué tendría más? que aplicar una contrarresistencia, ¿no? Para ver la fuerza y el tono. ¿Qué más? Mm, También se puede usar el signo de Babinski. Ok. Volvemos a la primera clase. ¿Cómo dijimos que vamos a empezar a explorar al paciente? ¿Desde dónde íbamos a empezar a explorarlo? De proximal a distal. De proximal a distal. ¿Y de dónde íbamos a empezar? Con miembros superiores. De las funciones corticales. Con Ok. las funciones corticales que dijo Diana. ¿De acuerdo? Y Vamos a empezar con los niveles de conciencia. Vamos a empezar. ¿no? Y el paciente, ok. Un paciente que está alerta. Ok. ¿Con qué más vamos a hacer? Bueno, de los niveles de conciencia, pues era de lo que del paciente si está alerta, si está somnolento, lo del estupor, lo del coma. También vamos a checar lo que es la orientación, que es donde a la persona se le pide que diga su nombre completo, el lugar, se le pide que diga si sabe dónde se encuentra y el tiempo, donde se le pide pues que diga la fecha actual. Okay. Pues, ¿cómo? Sí, está bien, ok. Después vamos a ver lo que es el comportamiento, que nos habían mencionado si viene hiperactivo, agitado o hipoactivo. También vamos a checar lo que es después el lenguaje, que es importante aquí, ¿no? Que era lo de un lenguaje, de que el lenguaje tiene que ser normal, ¿no? Tiene que ser fluido y coherente, con buena pronunciación y una buena vocalización. Y aquí es donde nos mencionó que vamos a ver lo de las disartrias, las afasias, y pues aquí entran lo que son las afasias motoras, donde hay una afectación, una alteración, nos había mencionado del área de Broca. En este caso, doctor, especialista, digo, para los que pusieron el tema, ¿cómo esperamos ver el lenguaje? ¿Cómo tiene que ser el lenguaje? Mencionaba que iba a haber un habla tipo nasal. Ok. Entonces una voz distinta, una voz nasal, ok. Y acaba pareja. Pues pudiera estar hablando normal en una. Ok. También lo de memorias, íbamos a preguntarle sobre hechos recientes o hechos pasados. Íbamos a preguntarle de cosas de los últimos 2 días y cosas personales. Ok, ¿qué más? Ya vimos el estado de conciencia del paciente, vimos su lenguaje, ¿qué más vamos a explorar? Los pares craneales. Los pares craneales. Ok, muy bien. ¿Por qué es importante esto, doctor? Porque en la ELA, como dijimos, afecta la vía motora, ¿ok? Todo par craneal se va a llevar
Es decir, su afectación va a ser motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿verdad? Entonces, en motoneurona superior nosotros tenemos que explorar bien los pares craneales porque está la ela vulvar que empieza solamente, puede venir el paciente con fuerza, usted puede explorar la fuerza muscular, el paciente puede venir bien con la fuerza muscular. Sin embargo, usted empieza a explorar pares craneales, entonces podemos ver ahí la disartria o la disfagia para los líquidos, ¿ok? Podemos ver fasciculaciones a nivel de la lengua, inclusive atrofia a nivel de la lengua, ¿ok? Porque está afectando los núcleos motores a nivel central, ¿vale? Entonces, de hecho, bueno, creo que la vulvar, lo principal que afectaba era el par 3, el 4, el 6, el 7, y no recuerdo si era el 5, pero era como que de la vulvar era lo más afectado, ¿no? El 3, el 4, el 6 y el 7. de tipo motor. El 5 realmente no tiene, bueno, en la parte motora. Pero realmente lo que más afectación va a haber van a ser pares craneales bajos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que ese paciente puede mover sus ojitos en todas direcciones y no hay toma de tercero, ni cuarto, ni sexto par craneal, pero sí de pares craneales bajos, ¿ok? Nosotros hacemos reflejo velopalatino, vamos a ver que está disminuido. Vuelvo a mencionar, la lengua, puede haber fasciculaciones, que es como algo muy característico, no patognomónico de la enfermedad, pero sí muy característico de estos pacientes con ELA, la hipoatrofia de la lengua, ¿ok? Entonces, ok, seguimos con fuerza muscular de tipo proximal. Entonces, cuando yo les pida hacer el examen físico, estas patologías que vamos a ir viendo, vamos a hacer el examen físico de estos pacientes, ¿de acuerdo? Ustedes se ponen de acuerdo o cómo lo vamos a hacer. Yo soy su paciente y ustedes van diciendo, doctora, levante la mano, tóquese la punta de la nariz, mire para arriba, mire para abajo, como si estuviese con un paciente, ¿vale? Es el ejercicio que lo vamos a empezar a desarrollar. Ahora, la fuerza muscular. En la fuerza muscular, obviamente con todos los patrones que ya habíamos mencionado anteriormente, de una fuerza proximal a una parte distal. Importante la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque los pacientes, como mencionaba en la literatura o usted, doctor, en su presentación, generalmente tienen un inicio asimétrico, ¿de acuerdo? Pueden empezar por una mano e inmediatamente correr a la otra mano y sigue un patrón como en manecillas de reloj, ¿ok? Y entonces, cuando vamos exploramos la fuerza muscular, pero al mismo tiempo también tenemos que valorar el tono de la musculatura, ver cómo está el tono, ¿ok? Ir buscando datos de atrofia. ¿Cómo vamos a ver los datos de atrofia? Lo que más se lleva a veces es mirar su manito. Esta parte de los músculos que están aquí en los interdigitales se ven muy claramente atróficos, empiezan a perder este colchón hipotenar, el colchón tenar de la manito. Empiezan a haber también atrofia en esta parte de los brazos, ¿okay? Los braquiales, antebraquiales. A ver, ¿qué más con respecto? Ok, muy bien, ya exploramos fuerza muscular, vimos tono muscular, vimos que hay datos de atrofia. ¿Qué más? Siguiendo el Sería la sensibilidad, pero en estos pacientes decía que no hay pérdida de la sensibilidad. Entonces, pues el siguiente apartado sería la sensibilidad. Entonces, pues como les decía, no hay pérdida de la sensibilidad en estos pacientes. importante, estos pacientes no hay dolor, ¿vale? Que eso va a ser un diagnóstico diferencial con las radiculopatías, ¿no? Ok. Cerebelo también, cuando vamos a pasar a la exploración de Cerebelo, pues tono muscular, la vía motora, que sería como, eso sí sería como lo afectado, ¿no? En esta patología. Pasando a los reflejos, ¿cómo van a estar los reflejos, doctor?
Pues dependiendo si la afectación es en neurona motora inferior o superior. Por ejemplo, en superior vamos a tener un Babinski positivo y en inferior no va a haber Babinski. Ok, esta enfermedad es una combinación de motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿de acuerdo? Los reflejos en este tipo de patología siempre van a estar exaltados, ¿ok? Entonces vamos a tener mucha atrofia, vamos a tener sí, la atrofia muscular, la pérdida de la fuerza muscular. Sin embargo, cuando nosotros vamos a... Ay, Dios mío, la niña está llorando y llorando. Cuando nosotros vamos a explorar, los reflejos están muy exaltados, ¿de acuerdo? Igual, a empezar a percutir, inclusive desde aquí, desde la parte mentoniana, que hay una hiperreflexia, ¿ok? El Babinski igual está presente en este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este paciente? En estos pacientes con ELA, vamos a ver los signos de motoneurona inferior que más se van a ver, va a ser la atrofia o la hipotrofia y las fasciculaciones, ¿ok? Pero mucha atrofia, ese paciente tenemos que explorarle los reflejos y eso nos va a dar a nosotros dónde está la lesión, si estamos hablando de lesión a nivel superior o motoneurona inferior, ¿ok? Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, uno es muy clásico que con debilidad muscular, que se le caen los objetos de la mano o que empieza a tropezarse. Y dicen mucho los pacientes, o sea, yo a veces llegaba a pensar de que, no sé, era como, ¿cómo les explico? El paciente refería caídas, ¿sí? Siempre refería una caída. El paciente dice, no, es que después de que de caerme, empecé con los síntomas, empecé a notar. ¿Ok? Entonces, y algunos pueden concomitar con dolor radicular. Precisamente, como decía el doctor, la electromiografía va a ser el gol estándar para hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Y desgraciadamente, pues todavía no hay medicamentos así a la mano que nosotros podamos utilizar para este tipo de pacientes. Ninguno con un grado de efectividad de manera reversible. ¿De acuerdo? El que más aprobado está el Riluzol y los otros medicamentos, pues no los veo todavía que estén ahora sí que alcance el paciente. Inclusive el Riluzol es un tratamiento muy caro, no sé si cuesta como 30,000 pesos la cajita para un tratamiento de un mes y en México pues prácticamente creo que no lo hay. Es el que más a la mano está. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar, hacer un diagnóstico de Guillain-Barré, que van a ser las próximas clases que nosotros vamos a tenerla? ¿Ok? El Guillain-Barré es una clásica polineuropatía de tipo flácida. ¿Ok? Entonces, a diferencia de que en estos pacientes con ELA hay afectación en lo que es motoneurona superior, aquí va a ser solamente motoneurona inferior. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener la hipotonía, podemos tener atrofia en un periodo ya prolongado, en una fase crónica de la enfermedad y también los reflejos van a estar totalmente abolidos o disminuidos con respecto a la esclerosis lateral amiotrófica. Siempre una esclerosis lateral amiotrófica van a estar los reflejos exaltados, a no ser que el paciente tenga un antecedente de una poliomielitis, para que tener un dato de reflejos disminuidos en una esclerosis lateral amiotrófica. Y es verdad, el paciente prácticamente muere por complicaciones de la enfermedad, ¿no? Porque no puede deglutir, tiene que terminar en gastrotomía, no puede respirar, tiene que respirar por un tubo. Sobreviene la muerte por complicaciones añadidas, neumonía, deshidratación. Ok. A ver, ¿algo más? ¿Alguna duda? Mañana es viernes, ¿verdad?
Mañana es viernes. Mañana se estudian, por favor. Vamos a platicar acerca de algunas dudas que ustedes tengan para entonces empezar el examen, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Mañana solo vamos a tener el examen o también va a haber presentación? Y bueno, les voy a dar un poquito más de tiempo ahora, ¿vale? Entra todo lo que empezamos a ver esta semana. Entra convulsión febril, la epilepsia, neuroinfecciones, ¿ok? Ok. Y la ELA. Doctora, mañana sería a las 8. ¿Les parece si empezamos a las 10? Para mí no hay problema. Empezamos a las 9 de la mañana. Sí, doctora. Yo digo que sí, está bien. A las 10. Entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana, ¿vale? Cuando les pregunte él en el diagnóstico, nosotros vamos a abordar la parte de la parte clínica, ¿de acuerdo? No me tienen que poner los criterios de Escorial, porque realmente eso es como específico de la especialidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes me mencionen nada más con el diagnóstico, para apoyo el diagnóstico de una electromiografía, ¿ok? Pero sí mencionar datos superior y datos de motoneurona inferior. Bueno, nos vemos entonces. Bye. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Ya se fue. Se puede volver loco. Y otra vez no preguntamos, yo hace el lunes.